¿Tiene importancia dentro del mundo del arte la pintura religiosa de Goya? Tanto mi compañera Melissa como yo, José, os vamos a intentar resolver esta duda a través de este trabajo titulado La pintura religiosa de Francisco de Goya. En primer lugar, haremos una breve introducción, que irá seguida del contexto histórico en el que Goya va desarrollando esta temática religiosa. Después dividiremos su trabajo en tres etapas, en las que explicaremos algunas de las obras más representativas de cada una de ellas, terminando con el grabado religioso que también realizó el pintor. Para finalizar, añadiremos una serie de conclusiones y mostraremos la bibliografía usada. En un primer lugar, vamos a realizar una pequeña introducción para que quede más claro los puntos que vamos a tratar dentro de nuestro trabajo. Aunque en muchas de nuestras clases hemos podido hablar de Goya, en este proyecto intentaremos adentrarnos en una de sus temáticas en concreto, como es el caso de la religiosa, algo que ya hemos dicho anteriormente. Antes de comenzar esta pequeña introducción, tenemos que tener claro que Francisco de Goya nació en el año 1756 en Fuente de Todos, un pequeño municipio de Zaragoza, y morirá años más tarde, en 1828, en Burdeos. Fue un adelantado a su tiempo, aventajándose a muchos de los movimientos artísticos que vendrán más adelante, como es el caso del impresionismo o el surrealismo, por lo que se ganó el título de padre del arte contemporáneo. Como ya hemos dicho anteriormente y lo volvemos a repetir, nuestro objetivo es estudiar y analizar su pintura religiosa y llegar a una serie de conclusiones sobre la misma, como puede ser su supuesta postura en cuanto a su religiosidad, tachándolo de ateo, tal y como dijo Araujo. No era ni creyente ni patriota, sino escéptico y egoísta. Por otro lado, también pondremos el punto de mira en el contexto histórico-religioso del propio artista, con el fin de entender de una manera más explícita la forma de trabajar de este, pasando por sus diferentes etapas en las que podremos observar los cambios que se han venido dando a lo largo de los años, tanto técnicamente como iconográficamente. Este también será uno de los temas al cual dedicaremos parte de nuestro proyecto. Veremos qué iconografía han marcado en gran medida la carrera artística de Francisco de Goya. Para analizar las obras religiosas de Goya, tenemos que atender a los comitentes y al destino final de las mismas. Estas pinturas se dieron antes de la Guerra de la Independencia con mayor frecuencia, pero tras el conflicto no desaparecieron. Goya va evolucionando desde una postura sencilla hasta la crítica del mundo clerical. En su última obra religiosa es donde Goya va a revelar su fe de forma más sincera. En un primer momento, el artista reflejaba la religión de forma más convencional. Además, el número de obras fue mayor debido a las frecuentes actividades de las órdenes religiosas. Finalmente, Goya mostrará una profundidad religiosa enorme y conseguirá integrar el espíritu del cristianismo hispano con el espíritu liberal de los ilustrados opuestos a la Iglesia. Continuamos con la obra religiosa de Goya, iconografía y etapas. Antes de comenzar a hablar de la obra religiosa de Goya, debemos tener en cuenta que la pintura religiosa del artista no siempre tuvo la misma repercusión que tiene hoy en día, pues en un principio no se estudiaría dicha temática del autor, en la que queda reflejado claramente la religiosidad tanto del propio artista como del resto de los españoles de la época. Ya hemos dicho en otras ocasiones que la religiosidad de Goya ha sido puesta en duda por muchos estudiosos, pero no debemos de dejar de pasar por alto otra de las cuestiones, y es que la obra religiosa de Goya no siempre ha sido despreciada, pues personajes cercanos al círculo del artista elogiaban la pintura religiosa del pintor, como es el caso de Jovellanos. Este se sirvió de las manos de Goya para la decoración de la capilla del Colegio Calatrava, atreviéndose a decir que estas pinturas, y especialmente la de la Concepción, son las mejores que han salido de sus manos. Y por otro lado, las palabras de Seas Bermúdez, cuando habla sobre la obra de Santa Justa y Rufina, diciendo que es la mejor obra que pintó y pintará Goya en su vida. Ambas frases quedarán reflejadas en las diapositivas que vendrán más adelante. Pero si dejamos a un lado las críticas y nos centramos en la obra religiosa, vemos como su pintura presenta un gran recatamiento,
y una profunda espiritualidad respecto a las obras que se venían dando durante la época barroca. Pero si queremos adentrarnos y estudiar esta parte de su producción, no solo tenemos que tener presente la gran religiosidad del artista, sino también de aquellas personas que le encargan las pinturas y el lugar donde iban a parar, como es el caso de iglesias, monasterios o muchos otros lugares. Antes de entrar a comentar la etapa en la cual hemos decidido dividir la carrera pictórica en el ámbito religioso, vamos a dejar claro cuáles son los elementos iconográficos que, como muchos otros artistas, ha utilizado Goya a la hora de trabajar sus pinturas. El artista representa en sus obras numerosos episodios religiosos, como era el caso de escenas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. También se atrevió con la Pasión de Cristo, o distintas vocaciones de la Virgen María, escenas de santos y santas, mártires y, por supuesto, los personajes eclesiásticos de la época. Como ya he enunciado anteriormente, aquí podemos ver las dos frases de las que hemos hablado, tanto la de Jovellanos, en la que dice: estas pinturas, y especialmente la de la Concepción, son las mejores que han salido de sus manos, refiriéndose a Goya, y la de Ceás Bermúdez, a la hora de hablar de la obra de Santa Agustín y Rufina, la mejor obra que pintó y pintará Goya en su vida. En esta diapositiva podemos observar las dos obras de las que hemos hablado con anterioridad: Santa Agustín y Rufina, realizada en 1817, y la Inmaculada Concepción, realizada en 1784. Ahora sí, entraremos a hablar de las diferentes etapas en las que hemos dividido las obras religiosas de Goya. Sobresalen las siguientes fechas. En un primer lugar, la primera etapa, que oscila entre 1760 y 1775. Vemos como las obras realizadas durante esta época se encuentran dentro de los cánones expresivos y estéticos del tardobarroco y el rococó, que había asimilado de otros artistas, como es el caso de José Luzán y Guía Quinto. Goya lleva a cabo la producción de obras de una gran amabilidad idónea para una devoción popular y sencilla, utilizando lo sobrenatural de una manera retórica, es decir, que se busca la atracción de los fieles a través de los sentidos. De esta etapa destaca la obra que estamos viendo en pantalla, que es la Adoración del Nombre de Dios, realizada en 1772 y que se encuentra ubicada en la bóveda de la Basílica del Pilar. Esta fue uno de los primeros cometidos del artista, y nos encontramos frente a una complejísima obra donde, tal y como podemos ver en muchas de las imágenes que hemos colocado en nuestra diapositiva, aparecen un gran número de ángeles que alaban el nombre de Dios. Si nos fijamos bien, al fondo aparece un triángulo que es símbolo de la perfección trinitaria, algo que también podemos ver en una de las imágenes que hemos puesto en nuestra diapositiva, y en cuyo centro aparece escrito en hebreo Yahvé, que por si muchos no sabéis, es uno de los nombres con el cual es designado Dios en la Sagrada Escritura. Y por último, también debemos señalar algo que es bastante importante en esta obra, que es la retórica de la sujeción visual, la cual antes hemos señalado. Siguiendo con la etapa, vemos la segunda, que va desde el 1775 al 1792. Este será el momento donde Goya se consagrará como un gran pintor. De esta época sobresale la obra que estamos observando en pantalla, para la decoración de la cúpula de Regina Martyrium, realizada entre 1780 y 1781. En esta obra, si nos fijamos bien, se le añade, como no podía ser menos, ese aspecto sobrenatural, y recurrirá, como ya ha venido haciendo en otros momentos, a la retórica de la verosimilitud. Si nos fijamos bien, la obra presenta una gran imaginación de composición, utilizando una paleta pictórica muy brillante, algo que será característico de esta obra, ya que si nos fijamos bien en las imágenes que hemos colocado, vemos como los mártires y la Virgen son personajes de la calle. Esto lo hace Goya con el fin de acercar más si cabe a los fieles las obras religiosas.
Otro de los datos interesantes de esta obra es que en un principio fue rechazada por parte de las autoridades eclesiásticas, debido a la rapidez en su ejecución a través de extensos brochazos y manchas que darán lugar, si nos fijamos bien, podemos ver como el dibujo de la pintura es poco preciso. Siguiendo con la segunda etapa, no queríamos dejar a un lado una de las obras más conocidas del autor, que es la que estamos viendo en pantalla, Cristo crucificado, realizada en 1780. Aunque a la hora de realizarla el artista se guió por el neoclasicismo, vemos cómo logra otorgarle cierta personalidad, que se hace visible en la iconografía de Cristo crucificado con 4 clavos, algo que no era muy común en el neoclasicismo. Gracias a la realización de dicha obra, se le será otorgado el título de académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. A la hora de realizar la obra, Goya se inspirará en el Cristo crucificado de Demén, que al igual que este también está crucificado con 4 clavos. Destaca de la obra la ausencia de sangre y sufrimiento en su cuerpo, al contrario que en el rostro, donde observamos una gran expresividad, tal y como podemos ver en la imagen de la izquierda. Si nos fijamos, vemos como Cristo aparece con la mirada dirigida hacia arriba y la boca entreabierta, expresando un gran sufrimiento. La tercera etapa de la pintura religiosa de Goya estará marcada por los cambios producidos en el contexto nacional y por la sordera del pintor. Este periodo tiene como protagonista los frescos de la iglesia de San Antonio de la Florida, en Madrid. Se trata de pinturas al fresco y al temple realizadas en 1798 en la cúpula, en la que se representa uno de los milagros de San Antonio. El santo se encuentra en el eje central junto al hombre que resucitó, sobre un fondo azul con nubes. Estos se rodean por personajes de la calle, que convierten la escena religiosa en una escena popular. Aquí podemos ver algunos detalles de los frescos de la iglesia, en cuyas imágenes se aprecia la técnica de Goya. Esta puede resumirse en pinceladas sueltas y largas, que se yuxtaponen para crear una atmósfera moderna. Los colores tan fuertes crean energía y grandes contrastes, que dan pie a pensar en el impresionismo. Este sentido de la modernidad permite acercar a Goya a la estética del siglo posterior, como las pautas que seguirían impresionistas, expresionistas o románticos. De ahí que se diga que Goya fue una gran influencia y precedente para estos artistas. Goya ha sido reconocido como el mejor grabador de la historia del arte en España. El pintor va a usar esta técnica para expresarse de forma libre, sin tener en cuenta las opiniones sociales del momento. La primera de las obras que presentó fue La huida a Egipto, siendo de una técnica todavía muy sencilla. Añadió a su colección el grabado de San Francisco de Paula, de estilo más maduro pero con fallos en la técnica, ya que no contó con la inversión. Y por último, destaca San Isidro Labrador, que cuenta con un tratamiento de la luz muy trabajado, al estilo de Rembrandt. Como conclusiones a este trabajo, podemos establecer 3 ideas generales. La primera sería que la pintura religiosa de Goya fue evolucionando a la vez que lo hacía su pensamiento y el contexto nacional, con la Contrarreforma, la idea ilustrada o la Guerra de la Independencia. En segundo lugar, cabe destacar que, por norma general, Goya es considerado un adelantado a su tiempo en cuanto a técnica, siendo un modelo para los autores posteriores. Y por último, José y yo queremos destacar también la pintura religiosa de Francisco de Goya, ya que fue una parte muy importante de su vida, pero a veces no es tan reconocida como otras temáticas de su producción.